Las noches en Alaska son largas y frías. Pero hubo una noche en específico que se sintió distinta. Esto ocurrió en un lugar llamado Isla de Amlia. Algo oscuro cayó sobre su comunidad. Algo que, hasta la fecha, la gente no ha podido explicar. Esta extraña noche, en una pequeña cabaña de madera, había una mujer, la cual estaba inmóvil. Tenía los ojos abiertos, pero estaban vacíos. No hablaba, no respondía, muy apenas respiraba. A su alrededor, un grupo de mujeres murmuraba con miedo. Algunas rezaban, otras simplemente estaban calladas. Es extraño porque durante esa misma tarde, esta mujer de la que estábamos hablando estaba perfectamente bien, pero tan solo cayó la noche, todo cambió. Su piel, que antes tenía color, ahora era pálida. Sus labios temblaban y su cuerpo parecía estar atrapado, como si algo lo estuviera controlando, algo que nadie más que ella podía ver. Afuera de la cabaña, el viento soplaba con mucha fuerza, pero incluso con el mismo viento sonando tan fuerte, muchos aseguraban que entre el sonido del aire podían escuchar algo más. Entre estos sonidos estaban susurros extraños, risas e incluso palabras en una lengua que nadie podía reconocer. Nadie sabía qué hacer. La mayoría de los locales creían en los espíritus, fantasmas y demonios, pero nunca habían visto algo como esto. Tenían que buscar ayuda, y solo había un hombre capaz de poner un alto a esta situación: el padre Jacob Netsvetov. Él no era un simple sacerdote, sino alguien a quien suelen llamar un exorcista. ¿Sería el padre Jacob Netsvetov lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba a punto de venir? Quédense en este video en el cual hablaremos del primer exorcismo en Alaska. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos al video. Mientras estaba en internet buscando temas interesantes de los cuales hablar, me topé en YouTube un video llamado La vez que hubo un exorcismo en Alaska. Y desde el momento en el que lo leí, el nombre picó mi curiosidad bastante. Decidí no entrar al video para así yo poder crear mi propia investigación y traérselas a ustedes. Lo que encontré fue bastante interesante y como les comenté al inicio del video, vamos a estar hablando de uno de los temas más ocultos relacionados a exorcismos que conozco. Como tal, si platicamos de exorcismos, pensamos en muchas cosas, usualmente en películas, pero no entiendo por qué jamás había escuchado sobre este exorcismo en Alaska, siendo este uno de los más importantes o mínimo de los que más existe información en el mundo. Pero no los retengo más, ¿qué les parece si comenzamos con el video? Nacido en 1802, Jacob Netsvetov era el hijo de un comerciante ruso y una mujer aleuta. Los aleutas son un grupo de personas que habitan en las islas Aleutianas, las islas Pribilov y las islas Shumagin, al extremo occidental de la península de Alaska. Jacob, a una temprana edad,
se convirtió en el primer sacerdote ortodoxo de ascendencia nativa en la región y dedicó su vida a llevar la fe cristiana a los rincones más fríos y olvidados del mundo. Su vida no fue fácil. Perdió a su esposa cuando era joven, vio cómo su casa parroquial se incendiaba y pasó años enfrentando la dureza del clima y la soledad de lo que es un lugar tan recóndito como Alaska. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, Jacob nunca dejó de creer en su misión. Para 1841, Jacob ya era un hombre respetado entre todos los pueblos de Alaska. Había bautizado a cientos de personas, construido iglesias en lugares donde nadie más se atrevía a ir. Y a pesar de todo esto, aún así, mantenía una profunda conexión con la gente de toda la región. Y es por eso que cuando Jacob recibió un llamado de auxilio proveniente de las islas de Amblia, él no dudó en ir, aunque nada lo podía preparar para lo que estaba a punto de acontecer. Cuando llegó, le presentaron a una mujer. Esta había caído en un estado inexplicable. Su mirada estaba completamente ida. No hablaba, no se movía y no reaccionaba ante nada a su alrededor. Algo que inquietó bastante a Jacob fue que algunas de las personas cercanas a ella estaban empezando a actuar extraño. Susurraban y rezaban en lenguas desconocidas. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Jacob pensó en una sola cosa, y aunque trató de negarla bastantes veces, su mente no le daba otra explicación. Para él solo existía una respuesta lógica. Esto era un caso de posesión. Al llegar, los pueblerinos le comentaron a Jacob que la mujer llevaba bastante tiempo así, sin ninguna especie de mejora, pero que cosas extrañas estaban empezando a suceder alrededor de ella, como por ejemplo, que ahora algunas personas aseguraban haber visto sombras moverse en la cabaña donde ella estaba. Cuando Jacob por fin entró al lugar de los hechos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cabaña estaba a oscuras, con un olor extraño en el aire. Era una especie de mezcla entre humo, humedad y algo más que simplemente no podía identificar. La mujer yacía postrada en su cama, con la misma mirada vacía que le habían reportado y el cuerpo inmóvil. Pero ahora algo había sucedido. Sus cuidadores le reportaron a Jacob que su respiración estaba un poco más pesada de lo normal, como si algo dentro de ella la estuviera oprimiendo. Los murmullos de las personas alrededor se intensificaban por cada paso que Jacob daba hacia la mujer. Se decía que ella había estado interesada en antiguas creencias antes de caer en ese estado, que había participado en rituales prohibidos y que tal vez, sin darse cuenta, había abierto una puerta que no debió de abrir. Jacob no dudó. Lo primero que hizo fue ordenar que la trasladaran a otra cabaña, lejos de la gente. Algo en su interior le decía que esta no era una simple enfermedad. Para realizar esta investigación encontré bastantes fuentes. Algo que me parece muy interesante de la historia es cómo muchos pedazos de información fueron compartidos por personas que aparentemente tuvieron familiares o personas conocidas que
acontecieron el hecho. Uno de los lugares más interesantes para mí a la hora de buscar información fue Reddit, donde encontré varios pedazos de teorías e historias alrededor de todo esto, pero obviamente no podemos afirmar o contar esto como una fuente confiable, por lo que simplemente me gustaría platicárselas un poquito, no como parte de la historia, sino como pequeños pedazos de información interesante que tal vez o tal vez no sean ciertos. Una de las cosas más interesantes que encontré fue justamente como mencionaban que apenas el padre Jacob mencionó que tenían que mover a la mujer del lugar, todos obedecieron. Eso me hace pensar que todos verdaderamente sí creían que era una especie de posesión, ya que a una mujer enferma pues tal vez no la moverías, y menos en lugares tan insólitos como Alaska. Quién sabe a cuántos grados estaban afuera y iban a tener que mover a una mujer por quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Si nadie tuvo una objeción al respecto, supongo que podría ser porque confiaban mucho en el padre, o tal vez porque verdaderamente pensaban que estaban lidiando con algo demoníaco. Como les mencioné, muchas personas en Reddit piensan que esto simplemente fue un caso de histeria colectiva. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que piensan, pero no sin antes contarles el resto de la historia, porque les aseguro, se pone más buena. Al llegar a la nueva locación, Jacob preparó un pequeño altar portátil y a la mañana siguiente todo estaba listo. Jacob había convertido aquella casa en un santuario improvisado y le pidió a los pueblerinos que trajeran a la mujer dentro de la casa. Algunos curiosos se asomaban por las ventanas en silencio, rezando con devoción. Por otro lado, adentro, junto a Jacob, permanecían uno o quizás dos ayudantes de confianza, sujetando a la paciente. Con el rostro inclinado ante las cruces que Jacob había puesto y sosteniendo el evangelio con firmeza, comenzó a recitar antiguas oraciones de exorcismo. Según múltiples testigos, su voz resonó de manera profunda y solemne. Versos de los salmos, invocaciones en nombre de Jesucristo, órdenes severas dirigidas a cualquier espíritu impuro que pudiera estar atormentando a aquella hija de Dios. Echó agua bendita en cada rincón del cuarto y trazó la señal de la cruz en el aire. Se dice que cada gota de agua bendita que caía sobre el cuerpo de la mujer era como si alguien la hubiera estado quemando. Por momentos parecía que nada verdaderamente estaba ocurriendo. La mujer seguía completamente inmóvil, casi como una estatua. Tras completar los primeros rezos, el padre hizo una pausa, observó a la paciente y cerró los ojos en una última oración. Finalmente, un poco cansado, anunció: "Volveré más tarde". Lo cual significó que esta batalla la había perdido el padre Jacob. Después de un par de horas, Jacob volvió con una pequeña cruz junto a él. La colocó en la cabecera de la cama donde la mujer residía y luego procedió a salir de la cabaña, dejando a un pariente encargado de vigilarla durante el resto del día y la noche. El pánico empezó a recurrir en la aldea de Amlia. Muchos no podían dormir, temiendo que algo demoníaco estuviera suelto en la oscuridad. En la cabaña apartada, la mujer aún permanecía inmóvil. Las horas pasaban con lentitud. Es entonces que, alrededor de medianoche, pasó algo. La mujer, que no había dicho ni una sola palabra en semanas, comenzó a hablar. Su voz rompió el silencio, despertando así a la persona que la estaba cuidando. Por un momento su pariente se emocionó, pensando que las cosas estaban mejorando,
El único problema es que las palabras que la mujer estaba pronunciando eran ininteligibles. Eran sonidos sin sentido, fragmentos de frases y gemidos guturales, pero nada que pudieran entender. Lo que creyeron que era una buena señal solo anunciaba la tragedia que estaba a punto de suceder. La mujer que antes no hablaba, ahora solo podía decir incoherencias, como si discutiera con sombras que nadie más podía ver. Sus ojos seguían cerrados y no parecía estar consciente. La noticia se esparció por el pueblo rápidamente. Un mensajero salió corriendo en búsqueda del padre Jacob. ¿Era este el signo de que algo había cambiado tras sus oraciones? Jacob despertó de inmediato al escuchar el llamado urgente en la puerta. Sin perder tiempo, tomó de nuevo sus objetos y se dirigió apresurado bajo la noche. Una vez que entró a la cabaña, fue recibido por aquellos sonidos escalofriantes que estaban saliendo de la mujer. Era como si otra persona estuviera hablando a través de ella, o como si su mente se hubiera fracturado. El sacerdote no tardó en comenzar a actuar. Sabía que había llegado el momento crucial. Se posicionó junto a la mujer y elevó de nuevo el crucifijo, trazando el signo de la cruz sobre ella. Con voz firme, comenzó un segundo rito de exorcismo. Las oraciones resonaban más fuertes esta vez, cargadas de una autoridad poderosa, pero que incluso denotaba un poco de preocupación. En el nombre de Jesucristo, ordeno al espíritu impuro que abandone a esta sierva de Dios. De repente, los ojos de la mujer se abrieron. Ella emitió un grito agudo que solo pudieron describir como mitad dolor y mitad ira. Después de hubo silencio. De un momento para otro, la mujer saltó de la cama con una agilidad inesperada. Ella, que llevaba semanas postrada en la cama, inmóvil, de pronto se puso de pie junto al sacerdote, como si hubiera sido liberada de algo. Con lágrimas en los ojos, se unió a la oración que Jacob estaba entonando, repitiendo las palabras sagradas como pudo. Era una imagen abrumadora, el sacerdote y la mujer, juntos, orando en la oscuridad, mientras una presencia maligna acechaba cerca de ellos. Cuando las oraciones llegaron a su fin, el padre Jacob volvió a hacer la señal de la cruz una última vez, ahora sobre la mujer. Tomó la cruz que llevaba consigo y suavemente la acercó a los labios de esta. «Pesa la cruz», le indicó. Ella obedeció con reverencia. En ese preciso momento, algo cambió en los ojos de la mujer. Una claridad volvió a ellos. Sus facciones, que antes parecían abrumadas, se relajaron. Era como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Pareciese ser que había recuperado la conciencia. «Gracias a Dios», exclamaron quienes observaban. La mujer ahora abrazaba al sacerdote mientras lloraba. Ninguna de las voces extrañas que le habían estado atormentando quedaban en su mente. A la mañana siguiente, el sol limpió cualquier rastro de oscuridad restante en Amlia. La noticia se esparció. El padre Jacob había expulsado al demonio.
aquella mujer que anteriormente se encontraba postrada e inmóvil, caminaba ahora con Jacob hasta la pequeña capilla improvisada. El sacerdote simplemente los advirtió de los peligros de aquellas enseñanzas extrañas que casi destruían a una mujer. Pero hasta la fecha es un misterio qué habrán sido exactamente las influencias demoníacas que se llevaron a cabo en este lugar. Los registros de la iglesia no dan detalles explícitos de qué hacían estas mujeres para caer víctimas de tal maldad. Pero independientemente de esto, marcó un antes y un después para este insólito lugar, mostrándole así a los pueblerinos y a el mundo que incluso en uno de los lugares más oscuros del mundo, la fe siempre va a iluminar el camino. Con esto marcamos el fin de la historia del primer exorcismo que ocurrió en Alaska. Esta se convirtió en una de las leyendas más importantes en toda la cultura de ella. Empezaron a crearse distintas versiones, como por ejemplo una donde dicen que cuando Jacob pudo expulsar al demonio, se escuchó un chirrido tan fuerte que incluso despertó a personas de pueblos vecinos. Otros, por otro lado, afirmaban haber visto una figura oscura y alta saliendo corriendo de la cabaña a la misma hora que se reportaba que se había exorcizado al demonio. Algunos otros mencionaban que, durante su estado de trance, la mujer mencionó nombres y secretos de muchas personas del pueblo. En lo personal, creo que estos son simplemente distintas versiones exageradas, ya que no hay ningún reporte o fuente confiable que nos indique que cualquiera de estas tres historias fueron verdad. Pero eso sí, el exorcismo sí ocurrió. Este está documentado e incluso, a lo que tengo entendido, la iglesia tiene el diario de Jacob, en donde él reportó todo lo que aconteció esa noche. Algo bastante curioso es que, por más que este exorcismo fue uno de los que más han tenido impacto en la historia, no recibió mucha atención por parte del mundo. La cultura popular no lo adoptó. Es por eso que probablemente esta es la primera vez que escuchas de él. Es por eso que no existen películas o series al respecto. Pero eso sí, es muy probable que si tú vas a Alaska y mencionas el nombre de Jacob Netsvetov, la mayoría de las personas van a saber de qué estás hablando. Pero como muchos de ustedes probablemente ya están pensando, el hecho de que esto haya sido alrededor de 1840 nos indica que aún no había mucho conocimiento sobre distintos trastornos mentales que al día de hoy existen. Es por eso que muchos psicólogos y psiquiatras dicen que muy probablemente esto no fue nada más y nada menos que un caso de psicosis y estados disociativos. E incluso también hay teorías que lo llaman un fenómeno de histeria colectiva. Una teoría muy interesante que encontré en un foro de Reddit de alguien que proviene de Alaska es que tal vez esta mujer verdaderamente estaba sufriendo de envenenamiento. En las islas aleutianas existen ciertos hongos y plantas silvestres que no es buena idea consumir. Se dice que el consumir estos crudos o sin una preparación previa puede dejar a una persona con alteración de conciencia y parcialmente paralizada por una larga cantidad de tiempo. Al parecer es algo a lo que se le conoce como intoxicaciones paralíticas. En la actualidad, una de las maneras más fáciles de caer en una de estas es consumiendo mariscos no bien preparados. Pero fuera de esto, aún hay millones de personas que creen que lo que pasó fue verdaderamente uno de los acontecimientos demoníacos más influyentes del mundo. El 90% de la información que se considera verídica es sacada de textos eclesiales y consiste verdaderamente de correspondencia de Jacob a otras personas, su propio diario y lo que se ha contado de boca en boca a través de generaciones. Lamentablemente no hay forma de entrevistar a los protagonistas de la historia, ya que murieron hace bastante, por lo que probablemente jamás sabremos lo que ocurrió verdaderamente esa fría noche en Alaska. Jacob lamentablemente murió en 1864, después de haber dedicado su vida a apoyar y esparcir la palabra de lo que él creía. Pero algo bastante interesante es que en 1994 por fin se le reconoció como un santo. Su ícono muestra a un hombre con una mirada firme pero humilde. Sostiene en sus manos un evangelio y abajo, en sus pies, están dibujos de lo que parece ser entidades, las cuales son las que él venció. Una gran parte de mí sí quiere creer que este fue uno de los exorcismos mejores reportados en la historia, pero al mismo tiempo otra parte de mí dice, ¿por qué es que a unos 180 años de que esto ocurrió no hemos podido lograr
obtener un exorcismo tan bien documentado? ¿Será porque verdaderamente no era una posesión, sino una simple enfermedad o trastorno mental que afectaba a la mujer? Cosa que al día de hoy no causaría ningún revuelo, porque es algo que ya conocemos y entendemos. ¿O será que simplemente, como dicen por ahí, el padre Jacob pudo meter tanto miedo a los demonios que estos decidieron abandonar la Tierra? Bueno, verdaderamente cuentan que fue abandonar a Alaska, pero yo digo la Tierra. Los dejo a ustedes en los comentarios para que me pongan qué creen que fue lo que sucedió esa oscura noche. ¿Será que si era una posesión demoníaca y lo que realizó el padre Jacob fue un exorcismo? ¿O simplemente un caso de histeria colectiva impulsado por la ignorancia del humano y la falta de conocimientos de esa época? Si les gustó el video o les interesan este tipo de temas, no olviden de suscribirse. Estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y sería algo bastante bonito para mí lograrlo. Asimismo les pido que comenten, que le den like y que compartan si les gustó, y no olviden que tengo otros dos canales, uno donde hablo de chismes, temas polémicos y hago dinámicas con mis seguidores, ese es Pato RMZ, y otro donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Asimismo hago streams lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10 todo hora México. Si se llegan a pasar por Twitch, avísenme que son de YouTube y les daremos una gran bienvenida. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, me retiro no sin agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.